valvas, así como la mitra del obispo, igualito, por eso se llama mitral, de mitra, 2 valvas, ¿ya? Forma de mitra. Estas valvas tienen en su base un anillo mitral, y son 2 valvas. Entonces tienen unas cuerdas tendinas, esto es hacia abajo, entonces tienen unas cuerdas tendíneas, las cuerdas tendíneas o cuerdas tendinosas y los músculos papilares, ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué se enferma la válvula mitral? La válvula mitral se va a enfermar porque más del 50% de enfermos valvulares son de tipo mitral. ¿Y cuál es la patología más frecuente? La fiebre reumática. La fiebre reumática es la causa más frecuente. 50% de los enfermos con valvulopatías se enferman de valvulopatía mitral, ¿no? Entonces, ¿cómo es la válvula mitral? Un anillo, 2 valvas, una anterior y una posterior, sus cuerdas tendinosas y sus músculos papilares. Y acá lo tenemos. Acá tenemos el anillo mitral, ¿no? Los músculos papilares y las cuerdas tendíneas que van pegadas a las paredes del ventrículo. Esta es la famosa válvula mitral, ¿no? ¿Qué pasa? Yo lo que quiero que miren es acá. Que es acá la que sigue la válvula aórtica. Miren, está separada casi por menos de 1 centímetro. Entonces hay mucha vecindad. Cuando a veces se calcifica demasiado el anillo mitral, va a haber calcificación también del anillo aórtico. Entonces, en lugar de haber solo enfermedad mitral, hay enfermedad mitroaórtica, porque la distancia, miren la distancia. Entonces hay una calcificación por cercanía, ¿ya? Hay una calcificación por cercanía. Acá. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué hacemos? La clasificación puede haber de 3 tipos. Esta válvula mitral se cierra, se estenosa, porque hay calcificación de las valvas. Entonces estamos frente a una estenosis mitral. O estas válvulas se contraen, se dilatan, insuficiencia mitral. O por ruptura de una de las cuerdas o de los músculos. Se necrosan y la válvula cae. Entonces, insuficiencia mitral. O puede haber doble lesión mitral. ¿Cuándo? Cuando la estenosis es fija. La estenosis es fija, entonces hay estenosis y hay insuficiencia porque deja salir la sangre, deja regresar la sangre. Entonces hay 2 tipos o 3 tipos de lesión. Estenosis, cuando la válvula se estenosa, no deja pasar bien. Insuficiencia, cuando deja libertad para regresar al retorno de la sangre. Y doble lesión. Hay estenosis y hay insuficiencia. Entonces, 3 tipos de función. Acá tienen ustedes nuevamente, miren la aorta y miren la válvula, miren la mitral y miren la aorta, lo cercana que está, ¿no? Están muy cercanas. Acá tienen ustedes los músculos papilares y las cuerdas tendinas, ¿no? Es importante fijar esa figura, ¿no? ¿Cuál es la etiología más importante para que haya enfermedad mitral? La fiebre reumática, ¿no? Causas congénitas son excepcionales. Puede haber estenosis mitral congénita, pero es excepcional. Cuando a esta estenosis mitral lo acompaña un CIA, una cardiopatía de tabique, va a producir el síndrome de Ruttenbacher, que va a causar hipertensión pulmonar secundaria. Entonces ya estamos hablando de una cardiopatía mitral que a veces no es operable, ¿no? No es operable porque hay hipertensión pulmonar. Los pacientes con hipertensión pulmonar a veces se le cambia la válvula y fallecen, no soportan, ¿no? No soportan, ya se acostumbraron a estar con eso. ¿Por qué? Porque no se corrigió a su tiempo ni el CIA ni el daño a la válvula pulmonar, ¿no? Pueden causar también estenosis mitral la presencia de tumores de aurícula izquierda. ¿Cuáles son los tumores de aurícula que se presentan en nuestros pacientes? Los famosos mixomas. Los mixomas no son otra cosa que trombos organizados. Estos trombos, que son pequeños, a veces se organizan en bolas grandes, se van juntando y provocan mixomas, que hacen a veces un tumor de tipo
no metastásico, es un trombo que está así, es un físico que está obstruyendo la salida de la válvula. Entonces causa una estenosis aparente, que es la presencia de trombos. Esta enfermedad de estenosis mitral, no se olviden que es este trombolizante. Ya les vamos a explicar por qué. La incidencia de esta estenosis mitral es de la mujer al hombre de 9-1. Las mujeres nos ganan, como siempre, tienen más cardiopatía valvular mitral, ¿no? Acá tienen nuevamente, para que vean, una válvula ya más explícita. Acá tienen el anillo mitral, ¿no? Miren, se calcifica, se llena de calcio, ¿no? Acá tienen las cuerdas tendinias, ¿no? Las cuerdas tendinias, que son las que lo sujetan a las válvulas hacia las paredes, y los músculos papilares. Esto es importante que vean, porque el músculo papilar está pegado a la pared de los ventrículos. Esto es importante, les digo, a que vean, porque ustedes van a ver que estos músculos están irrigados por una de las arterias coronarias. Entonces, cuando hay patología coronaria, cuando hay necrosis de la coronaria, cuando hay obstrucción de la coronaria, no viene sangre acá. Entonces el músculo papilar se necrosa. Entonces, ¿qué pasa cuando los músculos papilares que están irrigados por la coronaria de afuera se necrosan? Cae la válvula, entonces se vuelve insuficiente. Ya no hay quien lo maneja la válvula, entonces se vuelve insuficiente. Por eso es que quiero que vean esta parte anatómica, que es interesante. Entonces se da la enfermedad del velo enfermo por necrosis. Entonces el paciente, cuando hace un infarto, ¿no?, sobre todo del lado derecho, la coronaria derecha, va a tener trastornos en la circulación acá, y el paciente viene con un soplo de insuficiencia mitral. ¿Por qué? Ustedes le preguntan a la familia, ustedes no se han dado cuenta que el paciente tenía su valvulopatía. No, doctor, nunca se ha sido examinado y nadie le... No es que haya sido enfermo. Esta insuficiencia es consecuencia del infarto. Acuérdese. Consecuencia del infarto. Por eso que esta imagen es bonita e importante. ¿Ya? Es interesantísima. Ahí tienen una calcificación de una aorta, una estenosis de la válvula mitral. Esta es una válvula sacada. A este paciente se le extrajo toda la válvula con el fin de cambiarle con una prótesis. La prótesis mecánica no es sino un anillo con una jaulita, ¿no? Una jaulita cruzada, y adentro tiene una bolita de silástico. La bolita choca abajo, cierra, sube y deja pasar la sangre. Choca y deja. Ya, es facilísimo una prótesis mecánica. Hay válvulas también que se hacen en Brasil, que ahora lo están trayendo, están empleando, se usa para personas jóvenes, sobre todo damas que quieren gestar, que no deben estar con anticoagulación. Se le pone válvulas biológicas que están hechas de pericardio de chancho o de ¿cómo se llama?, de peritoneo de chanchos jóvenes, ¿sí?, que se crían especialmente para hacer esto, para hacer válvulas, ¿no? Se hace válvulas biológicas, que se llaman, ¿no? Y el costo es bajo. Acá todavía somos inútiles, no hemos hecho. A mí nunca se me ocurrió por hacer, pero esto deben hacer los cirujanos de tórax. Deberían construir sus propias válvulas. Dice que no es nada del otro mundo. Es una parte de costura nomás. Coser en un anillo y se hace la válvula, ¿no? Pero esta es más o menos la patología de una válvula mitral, o de una válvula biológica, de una válvula mitral patológica, ¿no? Estoy confundiendo con una prótesis. Miren, así se cierra, no deja salir la sangre. Esto se llamaría una estenosis mitral calcificada por fiebre reumática. Miren cómo es el daño. ¿Ya? Entonces existen, pues, 4 tipos de daño o de fusión en la válvula mitral, ¿no? Fusión de las comisuras, que sería 30%. Las comisuras de la válvula se unen, ¿no? Las comisuras, 30%. La fusión de la válvula, la parte distal se pega, 10%. Una fisura de cuerdas tendinosas, también las cuerdas tendinas se vuelven como chicle y se adosan, se pegan, 10%. Y las combinadas, que puede ser fusión de comisuras, fusión de válvulas,
50%. Función de comisuras, función de cuerdas tendinias, puede ser mixto. 50% de daño está dado en una fusión combinada. Esto sería el daño de la válvula mitral, ¿no? Acá está, esto es importantísimo para su historia clínica. Viene un paciente que vive en un clima templado, Piura. Viene un paciente de la selva. Entonces, si viene de un clima tropical, su enfermedad permanece asintomática hasta 10 años. Entonces, ustedes en la historia no pueden poner que la valvulopatía mitral estenósica tiene 4 años de evolución. Tienen que tener cuidado, porque si viene de climas tropicales el paciente, su evolución ya es larga, ya pasó 10 años para que le empiece a dar sintomatología, mientras que si viene de climas fríos o templados, por ejemplo, viene de Puno, de Huancavelica, sí yo le creo que su enfermedad tiene menos de 2 años o 2 años, ¿no? Un año, en un año ya desarrolló estenosis mitral, pero mientras que viene de un clima tropical, no, demora mucho más tiempo. Entonces, este es un dato importante, estudiado ya con muchos años, que nos va a dar así un dato preciso y no falla. Entonces, si el paciente viene de un clima tropical, el daño de esta válvula es de mucha evolución, muchos años. Mientras que viene de un clima templado, frío, son rápidos, ¿no? Se desarrolla rápido. Por eso es que dice que cuando vienen de cursos de regiones subdesarrolladas, donde no hay un centro de salud, no hay nada, no le dieron un Bactrim por ahí, un cotrimoxazol, ¿no? El curso es rápido, ¿no? Puede venir con estenosis grave durante la adolescencia, mientras que los otros pacientes vienen jóvenes o señores, ya 28, 30, 35 años, recién a quejarse de una estenosis valvular mitral. Entonces, acá está la diferencia en la evolución, acuérdense. Es importantísimo esto, ¿no? ¿Cómo es la fisiopatología? La unión de las valvas se va a presentar así, se unen las valvas y se presenta la estenosis en forma tubular. Se llama la estenosis en boca de pescado. Las válvulas, las comisuras están unidas y solo la parte distal está abierta. Entonces, ¿por qué se llama en boca de pescado? ¿Por qué? Porque el ecocardiografista encuentra que en la imagen hay una boca de un pescado que le está saludando, le está abriendo y cerrando la boca, que es la parte final de la válvula, ¿no? Entonces, él pone así, diagnóstico, pone válvula mitral en boca de pescado. Entonces, ya ustedes saben que hay depósitos de calcio en las fisuras de las válvulas, ¿no? Y debe haber, por lo tanto, un anillo mitral muy calcificado. El anillo que tiene 3 a 6 centímetros de diámetro, vamos a ver que con la estenosis va a tener 2 centímetros en las estenosis leves, 1 centímetro en las estenosis graves, ¿no? Entonces, cuando hay estenosis grave, está cerrando, no deja pasar la sangre. ¿Qué pasará en la aurícula? En la aurícula se incrementa la presión, es mayor de 25-30 milímetros de mercurio. Entonces, la presión venosa en capilares, ¿cómo está? Mayor de 30 o 40. Entonces, gasto cardíaco es bajo y la presión en venas pulmonares está elevadísimo, ¿no? Porque no deja pasar la sangre. Entonces, si hay hipertensión venocapilar pulmonar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Hay hipertensión arterial pulmonar pasivo. Va a haber redistribución de flujo, que esto lo ven ustedes en una placa radiográfica, ¿no? Entonces, los vértices van a estar con un flujo cargado, los vértices pulmonares. Van a ver las líneas de Kehle, va a haber edema, ¿no? No hay insuficiencia cardíaca derecha, pero hay distia, ¿no? Porque está incrementando, empezando la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Puede haber congestión pulmonar en una primera etapa de esto, porque hay congestión pulmonar, por tanto hay edema intersticial, hay insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Hay edema intersticial pulmonar, ¿no? Entonces estos pacientes no pueden realizar ejercicios porque desarrollan fácilmente edemas pulmonares agudos. Con esta hipertensión pulmonar, ¿qué pasa? Si están las microarterias alveolo-capilares hipertensas, revientan, explotan, tan igual como hablamos en el ACV, por hipertensión arterial, revientan las arterias, acá
van a explotar las microarterias alveolo-capilares en masa, así continuo, no soportan esa presión capilar pulmonar. Entonces acá es que se presentan los famosos cuadros de hemoptisis masivas y que decíamos que simulan a cuadros de tuberculosis pulmonar. En provincias o en otros lugares le decían, mi paciente ha muerto por apoplejía, ¿no? Entonces no les gustaba hablar de tuberculosis porque antes no se descubría que había hipertensión arterial y morían por sangrados masivos. ¿Cuánto ha sangrado? Ha sangrado un balde, decían, y de veras que sangraba cantidad más que un tuberculoso, porque hay ruptura en cadena de los capilares pulmonares, en cadena de los alveolo-capilares. Entonces decían, ha muerto por apoplejía, por las muertes eran con hemorragias profusas, ¿no? Y ahora no se repite, poco lo vemos porque ya lo diagnosticamos con tiempo y lo tratamos, ¿no? ¿Cuáles? Decíamos que igual que la fibrilación auricular, esta enfermedad es tromboembólica. Entonces, el día que ustedes descubran una estenosis mitral, tienen que inmediatamente ustedes no mandarlo al cardiólogo, sino inmediatamente, señor, va a empezar a tomar desde ahora su warfarina, o va a tomar por lo menos una aspirina, por lo menos, porque esta enfermedad es tromboembólica, ¿no? Muchos de estos pacientes van a desarrollar pues hipertensión arterial pulmonar crónica, ¿no? Por la razón que estamos viendo, ¿no? Desarrollan fibrilación auricular, ¿no? Porque hay crecimiento exagerado de las aurículas izquierdas por la estenosis, ¿no? Y esto de la fibrilación está relacionado con la edad del paciente y la edad también de la enfermedad, ¿no? Y depende de la presión de la aurícula izquierda y cómo está su proceso reumático, ¿no? Hay un síndrome que les decía al comienzo, les hablé, que es el síndrome de Horner, que es cuando hay crecimiento exagerado de la aurícula izquierda y esta aurícula va a presionar al nervio vago recurrente izquierdo, ¿no? Entonces va a producir disfagia. Nosotros hablamos el primer día cuando hablamos de síntomas que las enfermedades producían disfagia. Esta es una de las enfermedades que produce disfagia o ronquera, pues, ¿no? Yo creo que mañana continuamos, ahí nos quedamos. Mañana seguiremos hablando de esto, ¿ya? No quiero cansarlos, hemos avanzado algo, porque el curso es largo. Mañana los veo. Para ir a descansar. Gracias, doctor. Ya. Nos vemos. Gracias, doctor. Cuídese. Nos vemos, gracias.